Buenos días, bienvenidos a este nuevo programa de Escuela de Amor. Hoy vamos a hablar del mensaje del día 4 de agosto del año 2006. En este mensaje que dio la Virgen a Iván de modo extraordinario, es bastante similar a un pasaje del Evangelio, pero la Reina de la Paz no me ha sugerido que hoy hablemos precisamente de ese fragmento del Evangelio, sino que hablemos de algo que se acerca. Vamos a leer el mensaje y empezamos el programa. La Virgen dice: queridos hijos, también hoy la Madre con seriedad os invita. Orad, queridos hijos, por la paz. Paz, paz, paz. Que haya paz, queridos hijos. La Madre intercede ante su Hijo por cada uno de vosotros. La Madre ora por cada uno de vosotros. Orad junto con la Madre, especialmente en este tiempo por la paz. Gracias, queridos hijos, por haber respondido a mi llamada. Un mensaje que nos habla de la paz, un mensaje en el que la Virgen nos está hablando. Durante 4 veces nos repite la Madre, la Madre, la Madre os pide rezar, la Madre. Un mensaje en el que nos dice por 3 veces que oremos. En este mensaje 6 veces menciona la paz. En este mensaje nos dice, queridos hijos, 2 veces. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios, dice Jesús en el Evangelio. La Virgen nos dice, orad por la paz, queridos hijos. En el lenguaje bíblico, Jerusalén es lo mismo que decir la Madre. Es una palabra que se refiere también al monte, a la montaña. Y la Virgen dice la Madre 4 veces. Orad por la paz. Se habla de Jerusalén como la ciudad de paz, la ciudad de la paz. Representa a la Iglesia. Pero ¿qué sabemos de Jerusalén? ¿Qué es lo que sabemos de la Madre? ¿Qué es lo que la Virgen nos está diciendo con este mensaje? ¿Qué relación tiene? Cuando decimos que Jerusalén es la Iglesia y que representa a todos los creyentes, la Virgen nos está diciendo lo mismo que nos dicen los profetas en la Sagrada Escritura. Ellos anhelaban la paz. El Espíritu de Dios les decía lo que tenían que decir al pueblo. Por ejemplo, Miqueas, Jeremías, Ezequiel, para que hubiera paz. Pero no estaban hablando de una paz política, que también, o gubernamental, o como lo queramos llamar, una paz social, sino que esa paz comenzaba por vivir lo que Dios decía y pedía en cada momento. Y muchas veces las cosas que decían los profetas no eran bien escuchadas por los demás, ni siquiera acogidas. Los profetas tuvieron que vivir muchas veces el rechazo del pueblo y vivir esa deportación y después volver a vivir el retorno a Dios, porque vivían muy lejos de lo que Dios les estaba pidiendo y tampoco querían acercarse. La Virgen entonces hoy, ¿de qué nos está hablando? Porque hay algo significativo que dice: orad con seriedad por la paz.
Y cuando preparaba el programa, lo primero que me venía no era comentarlo, sino insistentemente en buscar un ejemplo para entender lo que está sucediendo o lo que sucedía ya en el momento en el que la Virgen dio este mensaje y que tiene una visión global de todo lo que ocurre en la Iglesia. No en una familia o en una parroquia o en un país, sino a nivel general, mundial. El Espíritu de Dios se hace presente en muy pocas personas y por eso la Virgen habla de rezar con seriedad y con fuerza por la paz. Os voy a contar un ejemplo que quizás pueda ayudarnos hoy. En una ocasión, estando en misa, sabéis que en los sitios pequeños, bueno, o no tan pequeños, pues hay en las celebraciones de la misa de diario pocas personas, suelen ser mayores, además personas pues que uno se sienta delante, otro detrás y otro al lado, parece que la iglesia está vacía, ¿no? Irrumpió una cantidad inmensa de gente, de repente en una misa de diario. Un tropel de gente, un grupo enorme, numeroso de gente. Iban con varios sacerdotes, llegaban casi a la hora de la celebración. Y resulta que no parecía que esas personas estaban entrando en la iglesia, en un templo, parecía más bien que estaban en la calle todavía. Seguían hablando, no se hacía la genuflexión, en fin, muchísimas cosas. Había cierta, o se intentaba, por lo que parecía, que hubiera una organización, pero no hacían ningún caso a esa organización. A veces sí, pero con apariencia de risa o de... En fin, bueno. Cuando se indicaba alguna cosa, algunos sí hacían aquello, otros no. En ese momento, al ver esa situación, esas personas, en la que unos pues sí intentaban vivir la Santa Misa, otros no, unos preparándose, otros no, yo veía cómo un vestido se estaba cosiendo en ese momento. Pero esas personas con esa situación que estaban haciendo rompieron la costura de ese traje que Dios estaba haciendo para su esposa la Iglesia y que la Virgen estaba intentando hacer en ese momento. Con esas personas, a través de esas personas. Era la mejor, ¿cómo decir? Como si hubiera visto el mejor traje que se hubiera hecho en mucho tiempo. Pero hubo una gran rebelión entre las personas y eso que podía haberse producido en esa celebración de la Eucaristía no se produjo. En apariencia sí, las personas se fueron calmando, pero ese vestido no se tejió. Sucedió entonces que ocurrió lo siguiente. Se veía que las personas no tenían paz. Empezaba la misa y que había agitación, inquietud, no había sinceridad, no estaba el Espíritu de Dios. O intentaba hacerse presente, pero algunos no lo aceptaban, no lo acogían. Resulta que el sacerdote empezó la misa y se confundió. Todo el mundo empezó a reír. Una risa bastante sonora. Y los sacerdotes un poco serios, algunos, otros, bueno, pues que sonreían. Pues era como, bueno, pues un segundo de silencio y seguimos. Pero el sacerdote que celebraba resulta que estaba bastante serio, se acercó el micrófono y dijo: la misa, la Santa Misa, es algo muy serio. En el tono en el que lo dijo, tampoco hicieron mucho caso, pero sí se hizo silencio. Las personas no sé si pensarían o no lo que dijo, pero lo que denotaba esa persona, al decirlo, ese sacerdote, era que estaba expresando una vivencia que tenía y el resto no. Que además no alcanzaban ni siquiera a comprender
y parecían personas de fe y que sí creían en Dios y vivían en el Espíritu y que sí hablaban con unos de al lado y con otros y como que asentían que vivían la misa. Parecía que sí. Pero con el tiempo se vio que no. Esas personas, en el comportamiento de la misa, de la Eucaristía y luego después de la celebración, no venció Dios en ellos. La Virgen nos dice que oremos por la paz. La mejor oración es vivir santamente la Santa Misa. Pero que pocas personas pueden decir: yo voy con conciencia, yo estoy intentando hacer lo que la Virgen nos está diciendo. La Virgen en el mensaje de hoy nos dice: orad con seriedad por la paz. En el mensaje del 3 de abril de 1986 dice: vivid conscientemente la Santa Misa y que cada asistencia a la Santa Misa os llene de alegría. ¿Qué se produce o qué es esto de lo que hoy intentamos hablar? La paz solo se logra a través de la oración. La oración más sublime es la misa, la celebración de este sacramento. En este sacramento, como expresaba este sacerdote que os decía, ocurre algo importantísimo, de suma importancia, la lucha entre el bien y el mal, en la que Dios vence siempre, pero por su muerte y su resurrección. Es algo que está siempre por suceder, que las personas no son conscientes. Muchas personas dicen: bueno, la Virgen ya ha vuelto a decir esto de rezar por la paz, pero es que no son conscientes de cómo viven las demás personas. Y aquellos que sí son conscientes les da igual, porque esperan su propio beneficio, no el de los demás. Y la Virgen nos está diciendo constante insistencia: orad por la paz, porque hay que evangelizar este mundo. Lo que nos está diciendo cuando nos dice orad por la paz es: no hay hijos de Dios que busquen sinceramente a Dios. Buscamos a Dios por los beneficios que nos proporcione a mí y a mis hijos. Y ya está. A mí y a mis conocidos. Y ya. Pero Jesús nos enseña que esto no debe ser así. Que hay algo por suceder que también nos tiene que suceder a nosotros. Vulgarmente se suele decir en España: ni lo hueles. ¿Qué significa eso de ni lo hueles? Ni sabes lo que está sucediendo en la misa, ni las consecuencias que tiene para ti ni para otros. Y es que espiritualmente se vive muy mermado, una niñez espiritual en muchísimas ocasiones. Jesús dijo a los apóstoles, con un ejemplo de la higuera estéril, cómo de modo impactante una lección de lo que es una vida sin frutos. Que aunque haya estado al lado de Dios, aunque haya estado al lado de Jesús, aunque haya ido al monte a rezar con Él, si tú no estás viviendo esa vida de muerte y resurrección, de esa vida de constante oración como Jesús, no darás fruto. Y que para que eso suceda en ti, no solamente hay que rezar por la paz, tienes que vivir eso mismo. Y la primera que lo vivió fue la Virgen. Se despojó, como Jesús se despojó de su rango, de su divinidad, la Virgen se despojó de su condición de Madre de Dios para dárselo a otros. Y vivió y padeció por otros con Jesús. ¿Cuántos hacen eso? Decimos que conocemos lo que nos dice el Espíritu Santo, yo sigo el Espíritu Santo, lo que me dice. Sí, lo que tú quieras. Pero la Virgen nos está diciendo: orad por la paz. Y a veces cuando rezamos por la paz es por mi paz y la que tengo al lado para que no me la quite.
eso no es lo que nos dice la Virgen. La Reina de la Paz nos está diciendo hoy: mira, hijo, aunque hayas ido a Medjugorje, aunque estés en la iglesia, en la Jerusalén, hay muchos que no tienen paz. Y la Madre te pide, yo te pido paz, paz, paz. Una de las cosas que debemos comprender es que hay fragilidades en las personas, pero que en ciertas ocasiones, como en esta que os he descrito, como ese ejemplo, pues puede suceder. Personas vienen cansadas, yo no sé dónde vendrían, están cansadas, bueno, se confunden, se ríen, bueno, vale. Una cosa es una fragilidad humana y otra cosa es que hay una organización y las personas, porque saben mucho del Espíritu Santo o porque saben mucho de otras cosas, son muy doctores, entonces no sigo a lo que me están indicando, hay una rebelión. Da igual la organización, da igual lo que me digas, yo sé mucho. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues que hay una inmadurez espiritual que se va a prolongar en otras personas y que además en ti no habrá crecimiento de santidad, tanto que sabes. Además, en esa celebración hay muchas personas que también asisten ajenas a ti y que Dios también les está pidiendo algo para lo que tú a lo mejor no has comprendido o no es tu misión. Resulta que se trata de madurar espiritualmente, que consiste en que muchas personas vivan con Dios, se encuentren con Dios, que es Dios y su presencia quien da paz. Y cuando se tiene paz en las personas, en ti, en el otro, hay paz en la sociedad. Hay paz en la familia, hay paz en la parroquia, hay paz en un trabajo, hay paz. Estamos hablando que la Virgen nos dice que quiere hijos que oren por la paz y significa vivir como ella vivió al pie de la cruz. Jesús físicamente muere y resucita. La Virgen lo vivió dentro de su corazón, que es peor. Vives la impotencia de no poder parar ese mal y sufrirlo igualmente y ver cómo aquellos a los que estás viendo que se van por mal camino, no hay otro modo nada más que de sufrir las consecuencias de sus males o de sus egoísmos, de sus intereses, para que llegue un día en el que se les caiga la cara de vergüenza y reconozcan: Dios me ama, soy pecador. Es el único modo en el que nos está diciendo la Virgen: orad por la paz, orad por la paz. Porque hay muchas personas que conocen ciertos misterios divinos, pero lo que no saben es que en cada misterio divino el demonio tiene un escondite y muchas personas lo pagan. Y la Madre de Dios es madre de todos y quiere paz para todos. Y ella misma se despoja de todos los beneficios que recibió de Dios por ser Madre de Dios para vivir la cruz que Jesús vivió y que de ahí llegue un río de paz. Esto lo hablaremos en el próximo programa, la próxima semana. Pero vamos a ver, entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo la Virgen que nos tomemos en serio? Si en este mensaje nos dice con seriedad: orad por la paz, y nos está diciendo en el mensaje de 1986 que seamos conscientes de lo que ocurre en la Santa Misa para llenarnos de alegría, entonces hay que estar alegres o serios. ¿De qué se trata esto de la paz? Pues la Virgen nos está intentando hacer conscientes y enseñando de lo que tenemos que vivir como lo vivió ella. Y que muchas veces hablamos de paz, pero con ausencia de Dios y de los caminos de Dios. Hablamos de valores, de pactos, de permisividad, de intercambio: yo te doy esto, pero tú me das lo otro. Pero no estamos hablando de decir: voy a orar más, voy a dar de lo mío.
Lo que estamos haciendo entonces, ¿qué es? Vivir del espíritu de la carne. Porque la Virgen nos dice, quítate todo, dáselo todo a otros hijos que no tienen paz. La Reina de la Paz nos dice que reconozcamos con seriedad lo que es paz y lo que es ausencia de paz y de dónde viene. Por eso nos insiste en pedir por la paz. Y es que pedir por la paz es rezar por una evangelización inmensa, porque las personas sin Dios o con pecado es imposible que tengan paz. Lo que es inquietud, angustias, prisas, maldades, todo tipo de intereses. La Reina de la Paz nos está diciendo, buscad a Dios, orad por la paz, es hacer hijos de Dios, ayudadme. ¿Cuántas veces nos dice en los mensajes, por tantos años que tenemos a nuestra Madre, orad por la paz? ¿Por qué nos lo dice tantas veces? Pues porque todavía no es suficiente. Orar por la paz significa orar por aquellas personas que están divididas interiormente. Estamos hablando de que Medjugorje, la Virgen, se aparece en el monte, igual que Jerusalén. Es la ciudad de la paz, Medjugorje también, porque es un lugar por excelencia para rezar a la Virgen, para que nos lleve a Dios. El monte, en cuanto al lenguaje bíblico, es un lugar muy ventajoso cuando se está en guerra, es decir, desde el punto de vista táctico, pero desde el punto de vista espiritual también. En la lucha en la que nos está hablando Jesús, que Él se encontraba, Él oraba en el monte. Espiritualmente, la Virgen también se refugiaba en el Señor. ¿Y qué nos pide la Virgen? Pues que hagamos lo mismo. Rezar por la paz no es solo decir una serie de oraciones y fórmulas, es que eso implica que la persona va a padecer como Jesús y María padecieron. Y si no estamos dispuestos, entonces el Señor nos tendrá que decir, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a quien se te ha enviado. La Virgen hoy nos dice, hijos, orad por la paz. Que seamos nosotros personas de paz, templos de paz, donde está Dios, no donde sabemos que viene otro espíritu y le vamos a hacer pues aquello que se nos proponga que no es de Dios. Así que me despido de todos vosotros, querida familia, y que la Reina de la Paz os bendiga con su bendición maternal.